Hola amigos, bienvenidos a este tutorial sobre los conflictos laborales. Normalmente en todas las organizaciones y en todas las relaciones de los seres humanos siempre nos vamos a encontrar con los conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Bueno, vamos a decir que un conflicto es parte de un proceso social en el cual dos o más personas o grupos se enfrentan, ¿verdad?, con otros por razón de tener intereses, objetivos, valores o formas diferentes de ver las cosas, donde cada uno al final de cuentas lo que quiere es la posesión, ¿verdad?, el control o el poder total, ¿verdad? Pero siempre van a haber conflictos, o sea que los conflictos no son inevitables, ¿verdad?, sino que es la consecuencia, fíjate, de una cadena sucesiva, vamos a decir que de elecciones de conductas que se dan. Es toda situación en el cual dos partes se sienten en oposición. Es también un proceso, vamos a decir que interpersonal, que surge como consecuencia de los desacuerdos que se dan sobre las metas por alcanzar o los métodos para poder cumplir esas metas. Y podemos decir que el conflicto inicia cuando una de las partes percibe, ¿verdad?, que otra la ha afectado o está siendo afectada negativamente. Entonces, así es como se va dando la percepción. Pero ¿cuáles son las características del conflicto? Bueno, mire, vamos a decir que el conflicto en sí es una percepción que tienen las partes involucradas, que puede surgir en cualquier nivel o área, ya sea individual o grupal, ¿verdad? Y podemos decir que las organizaciones son una respuesta a esas decisiones equivocadas de las empresas o de sus líderes. Entonces, decíamos que el conflicto es inevitable en los grupos humanos y si se maneja adecuadamente, ¿verdad?, puede ser algo que nos permita transformar, ¿verdad?, y ser más efectivo, ¿verdad?, que permita mejorar la organización y desarrollarse. O sea, todo depende de cómo se maneje el conflicto. Existen tres escuelas del pensamiento sobre el conflicto. La primera escuela se le llama la escuela tradicional, que apareció allá por los años de 1930, 1940, ¿verdad?, en donde esta teoría decía, ¿va?, que el conflicto debe de evitarse, pues lo que indica es un mal funcionamiento del grupo. Entonces, en ese momento era visto como algo disfuncional, ¿verdad?, resultado de una falta de comunicación, poca apertura, ¿verdad?, falta de confianza entre la gente, ¿verdad?, era producto del fracaso de los gerentes, ¿verdad?, para responder a las necesidades o aspiraciones de los empleados. Pero fíjense, ¿verdad?, decía que se debe de evitar. Posteriormente, ¿verdad?, se da el enfoque de las relaciones humanas. Vamos a decir que este aparece de 1940 a 1960. Y aquí, fíjense, ya se plantea que el conflicto es un resultado natural e inevitable en cualquier grupo y que no necesariamente era malo, sino que tiene el potencial de convertirse en una fuerza, vamos a decir que positiva, para determinar el desempeño del grupo. Fíjense, primero decían que era malo, ahora no. Dice que nos puede servir a nosotros, ¿verdad?, para poder determinar cuál va a ser el desempeño futuro del grupo. Y en la tercera teoría o tercer enfoque se le llama el de interaccionistas, ¿verdad? Fíjense que aquí, ¿verdad?, el enfoque que tiene es que los conflictos, ¿verdad?, son absolutamente necesarios, ¿verdad?, para que un grupo se desempeñe de manera eficaz. Qué interesante, en el primero decían que no se debía dar conflicto, que era malo, en el segundo ya plantean que eran necesarios, ¿verdad?, y en este tercero nos están diciendo que los alentemos los conflictos, ¿verdad?, porque se deben de alentar, por supuesto, en base a un grupo
armonioso, pacífico, tranquilo, cooperativo, ¿verdad? Porque esto va a permitir, ¿verdad?, que se generen, vamos a decir, que cambios, innovaciones dentro de una organización. Y pudiéramos decir entonces que nos encontramos en este enfoque actualmente, en el interaccionista, en el cual los conflictos muchas veces, ¿verdad?, es necesario que nosotros, ¿verdad?, los propongamos, los desarrollemos, seamos parte de los conflictos como tal, porque son importantes para que la empresa, vamos a decir, que sea más positiva, que se den los cambios, que innove, ¿verdad? Existe la historia de aquellos pescadores japoneses, ¿verdad?, que cuando no había mucha competencia, ellos en sus costas pescaban, ¿verdad? Y regresaban rápido con la pesca, ¿verdad? Y pues la vendían en su mercado. Pero conforme se fue generando el conflicto, ¿verdad?, de la escasez, de la competencia, ellos tuvieron que ir más lejos a buscar los peces. Entonces vinieron y cuando iban más lejos, ¿verdad?, bueno, entonces comenzaron a ponerle hieleras. Pero cuando venían con las hieleras, por el tiempo que pasaban en alta mar, resultaba que el pez ya no venía fresco. Entonces su mercado ya no era, ¿cómo se llama?, apetecible de su producto. Entonces vinieron ellos, fíjense, y ante este conflicto, ante este problema, ¿verdad?, vinieron y lo que hicieron hicieron peceras, ya no hieleras, sino que peceras, y en cada pecera, fíjense, ponían un tiburón, ¿verdad?, un tiburoncito, que pasaba durante todo el viaje correteando a los peces, ¿verdad?, porque no se los comía, ¿verdad? Y entonces eso hacía que ese pez, ¿verdad?, viviera fresco a costa y tenía rápido mercado. O sea, había un conflicto que fue resuelto y que, fíjense, favoreció, ¿verdad?, la venta, en este caso, de esta empresa dedicada a la pesca. ¿Cuáles son los conflictos más habituales en el entorno laboral? Miren, normalmente con los problemas que nos encontramos que generan conflictos son una inadecuada comunicación, ¿verdad?, aquellos compañeros tóxicos que existen, ¿verdad?, o jefes tóxicos, la competitividad, ¿verdad?, compañeros que no trabajan bien, los prejuicios que muchas veces se tienen, los choques de personalidad, los cambios de la empresa, conflictos de recursos, conflictos de valores, directrices poco claras, ¿sí? Una serie de elementos que contribuyen a que se generen los conflictos dentro de las organizaciones. Entonces, hay condiciones, ¿verdad?, que se van a dar para que se den un conflicto. La primera son los antecedentes, ¿verdad? Cuando en una organización hay ambigüedad en las funciones, no están claras, cuando los objetivos también no están bien definidos, cuando los recursos son compartidos, ¿verdad?, cuando hay una interdependencia de las actividades, que lo que yo hago depende de lo que aquel hizo, o que de lo que yo hago va a depender, todo eso puede generar conflictos. Entonces, se va a dar el proceso de conflicto, en donde se va a dar esa percepción de incompatibilidad de objetivos, ¿verdad?, o la percepción de posibilidad de interferencia que se dan entre los grupos. Y eso puede generar el conflicto, pues por supuesto que va a traer algunos resultados. ¿Cómo se manifiesta el conflicto dentro de una organización? Miren, se dice que hay conflictos manifiestos, ¿verdad? Entonces, es donde el problema que tienen los actores involucrados, ¿verdad?, es reconocido a nivel consciente, o sea, la tensión se da dentro del grupo, es un conflicto que se declara y que se comenta, todos saben que hay un conflicto, ¿verdad? Hay un conflicto que le llaman el conflicto endémico, ¿verdad? Aquí este tipo de conflicto es donde, vamos a decir, los que están involucrados, ¿verdad?, han aprendido a convivir en muchos casos de manera indefinida con el conflicto. Es algo hasta como que normal, cotidiano que se da. Por ejemplo, hay un conflicto del trabajo de horas extras, que muchas veces sin remuneración se nos dan. Y esto
en algún momento, ahí está, ¿verdad? Y es hasta como algo normal, ¿verdad? O que vemos en un país, por ejemplo, un alto nivel de desempleo. Ese es un conflicto endémico que ahí está, pero que ya es normal, ¿verdad? Existe también otra manifestación de los conflictos, que es el conflicto invisible, ¿verdad? Aquel que no se llega a saber, vamos a decir, porque los involucrados carecen de la información, o en algunos casos, pues no la percibimos, ¿verdad? Aquellos casos que se dan en las empresas, por ejemplo, del empleado sobreexplotado, que él lo que hace es darle gracias a Dios porque tiene un trabajo y otros no lo tienen, pero está siendo explotado, ¿verdad? O sea, aquel problema invisible que nosotros lo vemos, ¿verdad? Es invisible, por ejemplo, de la remuneración inequitativa de la mujer en el trabajo, y que la mujer pues lo acepta. Se dice que en los países como los nuestros, ¿verdad? Los hombres ganan más que la mujer, aunque desempeñen el mismo trabajo o las mismas funciones. Pero también hay otra manifestación, y es lo que corresponde a los conflictos inexistentes, ¿verdad? O sea, aquí muchas veces como que se busca justificar, ¿verdad? Que existe un conflicto producto de ese maltrato, ¿verdad? Vamos a decir que por mal comportamiento, ¿verdad? Y que en algunas veces vamos a ver que no existe agresión, y no que es una rutina de esas represalias, por ejemplo, que los jefes hacen cuando alguien no se somete a los reglamentos, ¿sí? Es decir, ahí está, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero es una justificación, ¿verdad?, que se tiene de que en base al reglamento es que vamos a castigar o tenemos este conflicto. Hay otros conflictos que están enmascarados, ¿verdad? Se esconden dentro de una cadena de conflictos que tenemos, ¿verdad? Que hay agresiones, ¿verdad? Cosas que no se han resuelto, ¿verdad? Y que ya se busca, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues buscarle una solución o encontrar una solución. Aquí vamos a decir que en estos conflictos enmascarados es que solamente se ve la superficie, o sea, la punta del iceberg, ¿verdad?, sin ver el fondo, para que nosotros podamos analizar cuáles son las causas que han generado ese conflicto, que se convierte en un conflicto enmascarado. Hay otra manifestación, que es el del conflicto institucionalizado, ¿verdad? Aquel que muchas veces, cuando no lo podemos resolver, pasa a competencias, ¿verdad? Vamos a decir ya formales o jurídicas dentro de la misma organización. Puede ser que en el grupo haya un problema y que es necesario que pase al nivel superior para que se dé. O cuando se dan conflictos laborales en las organizaciones, que es necesario que pase a la oficina de trabajo, ya sea de recursos humanos, o en algunos casos vamos a decir que a la dependencia del Estado, que sea responsable de eso. Veamos cuál es el proceso, ¿verdad?, para que se desarrolle un conflicto, y lo vamos a dividir en 5 partes, ¿verdad? La etapa número 1, ¿verdad?, es cuando se da una oposición o incompatibilidad potencial. Aquí es donde aparecen las condiciones, los antecedentes, el problema de comunicación, el problema de la estructura, los problemas de las variables de personalidad que se dan. En la etapa 2, fíjense, ya se le llama de conexión, o sea, de conocimiento, y personalización, o sea que aquí el conflicto ya es percibido, el conflicto es sentido. En una etapa T ya se le llama de intenciones, ¿verdad? Aquí es donde ya hay alguna intención de manejar el conflicto, ¿verdad? Ya hay competencia, ya hay colaboración, ya hay un compromiso, ya hay una evasión o hay un acomodamiento, o sea, ya hay una intención de resolver el conflicto. En la etapa 4 estamos hablando ya del comportamiento, y aquí es donde ya está el comportamiento abierto, ¿va? O sea, de una parte, cómo se comporta ante el conflicto, ¿verdad?, y cómo reacciona la otra. Sí, aquí por eso se le llama la etapa del comportamiento. Y la etapa 5 es la de los resultados, ¿verdad? ¿Cómo afecta? ¿Verdad? ¿Cuál ha sido el incremento en el desempeño del grupo o la disminución
¿verdad? Vamos a decir que el rendimiento del grupo, o sea, cuáles fueron los resultados de ese conflicto que tal vez no se manejó bien, ¿verdad? Y que puede haber dado como consecuencia resultados negativos. O, como decíamos, sacamos una oportunidad de conflicto ese y tenemos ahora resultados positivos, ¿verdad? Se dice que hay diferentes tipos de conflictos. Hay conflictos horizontales, ¿verdad? Normalmente vamos a decir los que se dan entre los mismos departamentos, ¿verdad? El mismo nivel de jerarquía, entre personas de línea, personal de apoyo. Hay verticales, ¿verdad?, que se dan. Aquí sí es cuando muchas veces por el poder, porque aquí mando yo, ¿verdad? Aquí lo que yo quiero es, ¿verdad? Conflictos por los salarios, por las prestaciones. Y esto normalmente se da en, ¿cómo se llama?, entre la gerencia y los trabajadores. Y con frecuencia esto pues se ven en las relaciones obrero-patronales. ¿Cuáles son los cambios que entonces nosotros observamos en los conflictos? Bueno, los cambios que normalmente se identifican cuando se dan los conflictos es que las personas, fíjense, se van identificando con su grupo, ¿verdad? O aquellos que comparten sus valores, su visión, ¿verdad?, se sienten orgullosos de pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Y entonces aquí aparece el nosotros, ¿verdad? A los que estamos dentro de ese grupo con el cual pues pertenecemos y que tal vez hemos logrado obtener una ventaja ante un conflicto. Entonces, y comienzan a aparecer aquello del nosotros, el ellos, ¿verdad? Y entonces la gente, ¿verdad?, prefieren al grupo al que pertenecen ellos, ¿verdad? Y comienzan a aparecer esas diferencias, ¿verdad? Y eso es parte de los cambios que se van observando cuando los conflictos van avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que en los grupos esos que tienen conflictos, ¿verdad?, cada uno de ellos se vuelven como sus miembros, ¿va?, como que se vuelven más cohesivos, ¿verdad?, más unidos, ¿verdad? Y el problema es que cuando este grupo entra en conflicto con ven como enemigo al otro grupo, ¿verdad? O sea, no lo ven como neutrales, y eso es peligroso, ¿verdad? Y entonces comienza a aparecer, ¿verdad?, aquel complejo de superioridad o sobreestimar, ¿verdad?, su fuerza, sus logros, ¿verdad?, sobre los otros grupos, ¿verdad? También lo que irá apareciendo es que la comunicación irá disminuyendo, o sea, dentro de los grupos que están en conflicto, ¿verdad? Y comienzan las declaraciones negativas, de hostilidades, vamos a decir que no creemos lo que los otros dicen, porque estamos en conflicto, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿verdad?, cuando un grupo, fíjense, pierde en el conflicto, ¿verdad?, los miembros también pierden su cohesión, entonces surge mayor tensión, ¿verdad? Y entonces comienza el conflicto interno del grupo, o sea, a buscar un culpable de por qué perdimos, ¿verdad? Entonces aparece lo del famoso chivo expiatorio dentro del grupo. Ahí es donde ese gerente, ese líder, juega un papel importante para el manejo de los conflictos. Pero ¿cuáles son los beneficios y pérdidas que causan los conflictos? Miren, hay aspectos positivos, ¿verdad? Primero, pues despierta los sentimientos y la energía de los miembros del grupo, estimula, vamos a decir que su interés por descubrir medios eficaces para desempeñar las tareas, ¿verdad?, soluciones más creativas e innovadoras, ¿verdad? Hay una mayor identidad dentro de los grupos, aumenta la cohesión interna, ¿verdad? Y por supuesto, ellos van detectando los problemas y los solucionan con mayor facilidad, es decir, evitan problemas más serios, ¿verdad? Eso es lo positivo, pero también hay aspectos negativos o destructivos de los conflictos, ¿verdad? Porque en algunos, vamos a ver, casos, puede ser que los miembros de ese grupo que perdió, dijéramos así, ¿verdad?, parecería que hay una frustración, se va a desarrollar una frustración, una hostilidad, una tensión, ¿verdad?, que por supuesto va a afectar el desempeño, ¿verdad?, de las tareas, ¿verdad?, así como también el bienestar, ¿verdad?
esa energía que se gastó en el conflicto afecta, ¿verdad? Por supuesto, la energía que nosotros podemos o debimos de haber, ¿cómo se llama?, utilizado para hacer un trabajo más productivo. Y entonces también vamos a decir que la cooperación es sustituida por comportamientos que afectan el funcionamiento de la organización y que influyen, por supuesto, en la naturaleza de esas relaciones, ¿verdad?, que existen entre las personas y los grupos. De ahí la importancia de ese papel de líder, ¿verdad?, de ese gerente para manejar los conflictos. Aunque mencionamos, ¿verdad?, que hay tres teorías, una que son malos, otras que no son malos y no que son necesarios, pero hay otra que dice que nosotros también debemos de promover que se den conflictos, pero dentro de un marco, ¿verdad?, de armonía, ¿verdad?, para que surja esa competencia, surja esa innovación que mejore, ¿verdad?, la forma de alcanzar las metas, ¿verdad?, o los objetivos de la organización, que su productividad aumente. Así que, como líderes, tenemos que estar atentos, ¿verdad?, para poder manejar adecuadamente esos conflictos. Muchas gracias por su atención.